Bueno, antes de seguir hablando de lo que es el error, como tal que ahorita vamos a ver algunas formas diferentes para clasificar los tipos de errores, vamos a hablar primero de lo que son las cifras significativas, ¿vale? Pronto ustedes han tocado ese tema en otras materias, eh, por ejemplo como física, digamos todas las cálculos vectoriales, estática, cinemática, dinámica, cinética, todas estas, bueno, de hecho todas las materias numéricas pues siempre tiene que hablar de lo que son las cifras significativas, ¿vale? Bueno, generalmente cuando se emplea un número en un cálculo determinado, pues debe haber seguridad de que pueda usarse pues con confianza, ¿no? Por ejemplo, en esta figura que yo pongo aquí, pues, tenemos un velocímetro que tiene un odómetro, ¿sí? Un marcador de kilometraje, pues, y nos muestra dos mediciones, ¿sí? Entonces, con un simple vistazo al velocímetro, nosotros podemos ver que el automóvil viaja a una velocidad comprendida entre 48, 49, casi que 50 kilómetros por hora. Digamos que es un número cercano a los 49 kilómetros por hora, ¿sí? Pero casi, miren que no es exactamente los 49 kilómetros por hora. Eh, ya que esta flecha está, digamos, casi sobre la marca del indicador de 49 kilómetros por hora, nosotros podríamos asegurar que el automóvil pues viaja aproximadamente a 49 kilómetros por hora, ¿vale? Entonces nosotros podríamos decir que tenemos confianza en ese resultado, ya que por ejemplo, dos o más lecturas individuales al indicador, pues llevarían a la misma conclusión. Si nosotros si hiciéramos varias lecturas, pues la verdad que siempre obtendríamos un número similar a ese número de 49 kilómetros por hora. Sin embargo, suponga que se desea obtener una cifra decimal más en la estimación de la velocidad, ¿sí? Que necesitamos algo más exacto. Nosotros también podíamos, digamos, bueno, coger una lupa y de pronto ver más cerca cómo es esa línea respecto a la flecha, y de pronto podríamos decir que es 48.8, ¿sí? Mientras que de pronto otra medición de otra persona, o yo otra medición en otro momento, puedo decir que esa misma medición me da que es 48.9 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces vean que ya empieza a haber como una discrepancia ahí pequeñita, ¿no? Pero igual hay una discrepancia. Entonces, por lo tanto, debido a esto, debido a esos límites físicos del instrumento como tal, únicamente se puede usar con confianza, pues hasta ahora, pues dos dígitos, ¿vale? La estimación de un tercer dígito o más dígitos solo se podrían calcular, pues en una forma, digamos, un poco no tan clara, ¿sí? No sería tan conveniente afirmar con base a ese velocímetro que el automóvil está viajando a una velocidad, por ejemplo, más exacta de 48.86, 42.3, 88.5, por ejemplo, kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, pues vemos que ahí tendríamos prácticamente que podemos medir la velocidad, digamos, con dos cifras significativas con confianza, ¿sí? Por otro lado, el marcador de kilometraje, el odómetro, muestra hasta 6 dígitos confiables, ¿sí? De esta figura que yo muestro acá se puede concluir que el automóvil ha recorrido un poco menos de 87.324.5 kilómetros, ¿sí? De lo que se ve ahí, vean que ese número 5 está casi por salir, yo diría que, bueno, está entre un número entre 4 y 5, eh, ese kilometraje, ¿no? En ese caso, el séptimo dígito y los siguientes que vendrían, pues se desconocen, no tendríamos confianza, digamos, en ese número. El concepto de cifra o dígito significativo se ha desarrollado para designar formalmente la confiabilidad de un valor numérico, ¿vale? Entonces aquí, digamos, con eso que he hablado me entiendo un poco más cuando yo hablo de confiabilidad del valor numérico, ¿sí? En el primer caso teníamos que es 49 kilómetros por hora, en el segundo caso tenemos que es como 87.324 punto algo, punto 5, digamos. Entonces las cifras significativas de un número, en conclusión, son aquellas que pueden ser usadas
en forma confiable, ¿sí? O sea, las que tenemos confianza para usar. Por ejemplo, el velocímetro y el odómetro de las figuras que mostramos aquí estiman hasta 3, en el caso del velocímetro, y 7 cifras significativas, ¿vale? Para el velocímetro, los dos dígitos segurísimos, serían 49, ¿vale? Es convencional estimar el conjunto de dígitos de la medianía de la división de la escala más pequeña de un aparato de medición. Así que nosotros podríamos decir que la lectura del velocímetro consiste de 3 cifras significativas, querría decir 48.5, ¿vale? En forma similar, el odómetro lo podríamos leer como 87.324.45, ¿sí? Digamos que nos vamos un poquito abajo para, asegurar ese número, digamos, con confianza, ¿sí? Bueno, aunque normalmente este es un procedimiento sencillo para averiguar las cifras significativas de un número, en algunos casos esto puede conducir, pues obviamente, a confusión. Por ejemplo, los ceros no siempre son cifras significativas, no son siempre cifras significativas, ya que pueden usarse solo para ubicar el punto decimal. Entonces, si nosotros vemos en estos ejemplos que yo tengo aquí, por ejemplo, para los números 0.00001845, 0.0001845 y 0.001845 tienen, estos tres números tendrían 4 cifras significativas, ¿vale? Lo mismo puede ocurrir en números pues más grandes. ¿Ok? Por ejemplo, en un valor nominal de un número grande, 45.300, nosotros podríamos tener 3, 4 o 5 dígitos o cifras significativas, dependiendo si los ceros se conocen con exactitud, ¿vale? Y nosotros podríamos desechar como esa incertidumbre usando la notación científica. O sea, por ejemplo, este 45.300 sería lo mismo que decir 4.53 por 10 a la 4, ¿sí? Desechando los ceros. Los ceros acá no importan como cifras significativas, ¿sí? No nos está especificando más el número. O también podríamos decir que sería igual a decir 4.5300 por 10 a la 4. Estos ceros no vendrían a ser tan significantes, ¿sí? El concepto normalmente de las cifras significativas pues tienen unas implicaciones importantes en el estudio de los métodos numéricos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, como mencionamos en el problema de caída libre que acabamos de ver del paracaidista, pues los métodos numéricos tienen resultados aproximados, ¿vale? Entonces nosotros tenemos como ingenieros que tener en cuenta pues esa aproximación de los métodos numéricos, ¿vale? Por lo tanto, se deben desarrollar ciertos criterios para especificar qué tan precisos son los resultados obtenidos. Una manera de hacerlo es, por ejemplo, en términos de cifras significativas, es, por ejemplo, decidir que la aproximación es aceptable siempre y cuando sea correcta para 4 cifras significativas, ¿vale? Será el caso, por ejemplo, de ciertas cantidades tales como pi o e. Ustedes recuerdan de su cálculo del número e, o por ejemplo raíz de 17 que representan números específicos. No se pueden expresar exactamente con un número finito de dígitos, ¿vale? Ustedes saben que el número pi pues tiene infinitas pues decimales cuando se va a calcular, ¿vale? Entonces, pues nosotros es necesario que consideremos pues hasta cierto valor de nuestras cifras significativas. Entonces, por ejemplo, para pi, pues tendría sentido, por ejemplo, considerar las 4 cifras significativas después de la coma. Entonces, muchas veces, digamos que es suficiente decir que pi es igual a 3.1416, ¿sí? Según se ve así, ¿vale? Por ejemplo, cuando se habla de computación, las computadoras, pues obviamente cuando tratan el número pi, pues debe tener un número finito de
de cifras significativas, ya que estos tipos de números pues no podrán ser jamás representados con exactitud. Entonces pues a esa omisión del resto de cifras significativas pues se le conoce como los errores de redondeo. Entonces cuando nosotros vimos acá 3.14, 15, 16, de hecho al yo saber que acá viene un 9, pues yo estoy redondeando este 15 a 16. Sí, que muchas veces en ingeniería lo que se hace es bueno, nosotros decimos que trabajamos solamente con 4 cifras significativas y la siguiente, pues dependiendo si es mayor a 5, perdón, si es mayor a 5, pues se aproxima a la siguiente cifra más alta, o si es menor a 5 se aproxima a la siguiente cifra más baja, ¿sí? En este caso pues sería, como es 92, pues yo aproximo 30.1415 16.